Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En este tema 62 vamos a hablar, ya hemos hablado de la serie estadística bidimensionales y ahora vamos a centrarnos en la regresión y en la correlación lineal. La regresión estadística es un método que nos permite encontrar una función que explica el comportamiento de una variable en función de otra, una variable que llamamos, independiente en función de otra, una variable que llamamos dependiente en función de otra que llamamos independiente. En este caso, tenemos dos variables. Tenemos la variable x y la variable y intercambiables sin ningún problema. De hecho, una de las regresiones características que más se suelen llevar a cabo es la regresión lineal, de forma que la función que estamos evaluando, la función que estamos considerando, es la función teniendo en cuenta la variable y, que sea igual a a por la variable x más b. Una función lineal en la que tenemos, pues, simplemente podríamos verlo como un cambio de variable, pero en este caso, como tenemos dos variables que son distintas, lo que estamos viendo es cómo evoluciona y en función de x y dependiendo de dos parámetros. Los parámetros son a y b. Los parámetros a y b son parámetros reales, positivos, y que nos van a servir para calcular esa relación, para contemplar esa relación. Por otro lado, más adelante veremos la correlación lineal y la correlación lineal, que nos va a decir qué grado de ajuste existe para esta regresión lineal. Qué grado de ajuste, cómo se ajusta, si se ajusta bien, si la correlación es buena. La correlación es buena quiere decir que se establece un grado de relación lineal entre las variables, o si por el contrario no existe esa correlación lineal, no existe esa relación entre ellas. Para empezar, como ya decía, vamos a realizar la regresión lineal. Y la regresión lineal no es más que considerar para los valores y sus j esta función en función, pues claro, de los puntos x sub i más b. De esta forma es como vamos a intentar predecirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a intentar predecir y sub j en función de x sub i, pero vamos a cometer errores. Estos errores se tienen en cuenta por medio de lo que se denomina el método de los mínimos cuadráticos. Lo que vamos a hacer es realizar la diferencia entre el valor real, que sería i sub j, y el valor, bueno, esto tenemos aquí que es aproximadamente, es lo que estamos intentando. Eso es lo que queremos considerar que sea igual, y a partir de ahí, de esa suposición, vamos a llegar a ver cuándo puede acercarse lo máximo posible. Vale, pues en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados se basa en considerar la suma desde i igual a 1 hasta k, desde j igual a 1 hasta p, como llevamos arrastrando durante todo el tema, de el valor real y su j menos el valor observado. El valor real menos el valor predicho, no observado. Sino a por x sub i más b, esto elevado al cuadrado, por n sub ij. Los mínimos cuadrados. Estamos haciendo las diferencias y elevando al cuadrado simplemente para que no se nos vayan a ir anulando. Lo que vamos a hacer es ver cuáles son los errores. Vamos a sumar todos los posibles errores que podemos cometer en esta predicción, en las predicciones que vayamos a realizar. Para ello, el método de los mínimos cuadrados se basa en minimizar. ¿Pero cuáles son los parámetros a minimizar? Pues en este caso los parámetros a minimizar son a y b. Por lo tanto, habrá que dividir el método de los mínimos cuadrados. Como ya sabemos, lo que vamos a hacer es no dividir, sino derivar con respecto a a y con respecto a b. Derivamos con respecto a a, derivamos con respecto a b. Esta expresión, vamos a ponerla en mayúscula, de expresión, nuevamente, y la vamos a derivar con respecto a y con respecto a b. Veamos, para derivarla con respecto a a, tenemos que la derivada de e con respecto a a es igual. Al derivarlo, como podemos comprobarlo, el único que va a modificarse es a, y como tenemos elevado al cuadrado y un signo negativo, pues sería menos 2 por la sumatoria. Desde i igual a 1, pues las sumatorias no se alteran, se ven alteradas por la derivada, de 1 hasta p, de i sub j menos a por x sub i más b,
por la derivada de lo que hay dentro, pero lo que hay dentro es x sub y. La derivada de lo que hay dentro es x sub y. De ahí este menos. Este menos viene de x sub y. Como hemos visto, ha habido una serie de interferencias. Y bueno, seguimos. En cuanto a x sub y, tendríamos x sub y por n sub i j, que eso ya eso lo dejamos exactamente igual. Es una constante, para el caso es una constante. Y la derivada con respecto a e de la derivada de la expresión e con respecto a b, al otro parámetro que estábamos considerando. Vale, del mismo modo tenemos un 2, la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, desde j igual a 1 hasta p, de i sub j menos ax sub i más b por n sub ij, ya que ahora mismo a b solo va acompañándole un signo menos, por lo tanto el signo menos de b está en menos 1. En este caso, la derivada de lo de dentro, de lo que aparece dentro del paréntesis, que antes estaba al cuadrado, simplemente con respecto a b es menos 1. Menos 1, pues tendríamos esta expresión. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que queremos es el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados consiste en derivar y en derivar e igualar a 0. Luego esto debe ser igual a 0 porque lo que vamos buscando es el mínimo. Vamos buscando uno de los extremos relativos, que en este caso es el mínimo. Pues bien, para poder realizarlo, el menos 2 no nos importa, ya que el menos 2 no va a ser determinante a la hora de considerar porque la expresión sea 0 o no. Simplemente 0 por menos 2 pues sería 0 igualmente. Luego solo nos vamos a quedar con las expresiones que son esta y esta. Y vamos para allá. A ver si podemos. Luego, estas expresiones nos quedan de la siguiente forma. Nos quedan como la de arriba nos quedaría, la podemos separar porque una vez que ya tenemos expresado de esta forma lo podemos separar y tendríamos desde i igual a 1 hasta acá, la suma desde j igual a 1 hasta p, de i sub j por x sub i por n sub ij. ¿Por qué? Porque esta vamos a considerar, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 1. Y después pondremos la 2. Más, en este caso más, no, menos. En este caso menos. La sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, la sumatoria desde j igual a 1 hasta p, de a por x sub i por x sub i al cuadrado por n sub i j. Menos también la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, desde j igual a 1 hasta p, de b por n por x sub i por n sub ij. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Por otro lado, tenemos la número 2. La número 2 la podemos descomponer como la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, desde j igual a 1 hasta p. Ya me ha salido q. A p. De i sub j por n sub ij menos a por... Bueno, menos a no. La sumatoria desde i igual a 1, j igual a 1 hasta acá, hasta p, de a por x sub i por n sub ij, menos la sumatoria desde i igual a 1. Esto es tedioso, es largo, pero es mecánico. Simplemente ir separando para verla más fácilmente, no es simplemente para eso. De b por n sub ij, igual a 0. Vale, a poco que lo miremos, una mejilla, como se dice por aquí, mi tierra, una mejilla. A poco que lo miremos un poquillo, podemos observar que esto es el momento centrado, momento no centrado de orden 1, 1. Que esto
es A por el momento no centrado de orden 2, 0. Que este es B por el momento de orden 1, 0. No centrado también. Y que esta de abajo, esta sería la primera. Y la segunda sería igual a este es el momento de 0, 1 menos A por el momento de orden 1, 0 menos B. Menos B. Ya que estamos considerándolo todo partido por n. Y si lo partimos por n es que he partido de la base de no ponerlo para no meter más, pero todos están divididos entre n. Todos los estamos dividiendo entre n. Ya que al fin y al cabo para poder calcular los momentos serían precisamente, ahora sí, serían el momento que estábamos considerando. Lo he obviado para agilizar en los cálculos y aún así podemos fijarnos en que los cálculos no han salido lo más sencillos posible. Pues de estas fórmulas obtenemos que no perdamos el horizonte. Lo que buscamos son los números A y B que van a minimizar el caso en el que consideremos que I se puede expresar y sub J se puede expresar como A sub XI más B. Entonces buscamos A y B para hacer las diferencias entre los valores reales y los valores predichos, hacerlas mínimas. Con las fórmulas que hemos visto antes podemos ir para atrás, pero obtenemos que m sub 1, 1 es igual a A por m sub 2, 0 más B por m sub 1, 0, que m sub 0, 1 es igual a A por m sub 1, 0 más B. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestras dos incógnitas son A y B. Simplemente hay que despejarlas. B sería igual. Bueno, lo pongo directamente. Pongo directamente como quedaría y como normalmente lo utilizamos. A es igual a mu sub 1, 1 partido por m sub 2, 0, que es igual a la varianza, a la covarianza de x e y partido por la varianza de x, y b es igual a m sub 0, 1 menos la covarianza partido por m sub 2, 0, m sub 1, 0, que esto se traduce en la media de y menos la covarianza de x de y partido por la varianza de x por la media de x. Así es como se obtiene. Estos serían los mínimos. Estos serían los mínimos que hemos podido calcular. ¿Cómo hemos obtenido mu sub 1, 1? Bueno, pues como tarea, si queréis comprobarlo, podéis despejar y obtener una expresión que se va a asemejar a esa segunda forma de calcular la covarianza que vimos en el apartado anterior, puede ser, en el anterior, no, en el de antes, al anterior. Y simplemente es una forma distinta de calcular la covarianza y por lo tanto efectivamente es la covarianza. Por eso la utilizamos aquí. Que alguien se puede perder, alguien puede decir cómo es posible que haya salido ahora la covarianza. Estábamos hablando de los momentos no centrados y ahora de repente hay uno que sí está centrado. Pues ese momento centrado en la media ha salido de operaciones que hemos realizado con momentos no centrados durante el camino. Lo he puesto directamente para no alargar el vídeo, pero la demostración es simplemente sacamos A y B de estas ecuaciones, del sistema de ecuaciones, y comprobamos que efectivamente A es este valor. Pues ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Ahora tenemos una función que nos representa y teniendo en cuenta A y teniendo en cuenta B en función de x.
y sería la variable dependiente, x la variable independiente. La x nos va a servir para poder predecir los valores de y. Y esto se dice que es realizar la regresión, de y sobre x. Cuando la variable la variable dependiente es la x, si x depende de y, en este caso no, la variable independiente es la x, entonces la variable dependiente es la y. Se hace la regresión de y sobre x. Y se escribe de la siguiente forma, y sobre x. Y ya está. Esta es la regresión. Al igual, del mismo modo, se hace al revés. Si hubiéramos considerado en lugar de esta forma, es que no tengo más espacio por aquí, vale, ponemos aquí abajo y listo. En lugar de que y sea igual a a por x más b, consideramos que es x la que es igual a c por y más d. Seguimos el mismo proceso, el método de los mínimos cuadráticos, mínimos cuadrados, y llegamos a las mismas conclusiones, los mismos resultados. En este caso, tendríamos que c es igual a la covarianza de x y de y partido por la varianza de y cuadrado, y que b es igual a la media de x menos el resultado este, que es y partido por y cuadrado por la varianza de y. B no, D. Así. La misma forma, el mismo procedimiento, el que se sigue. Y así es como se realiza la regresión lineal. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre la correlación, el coeficiente de correlación lineal y el coeficiente de determinación. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Adiós.